Max Thompson no era solo otro futbolista universitario de 22 años. Para sus compañeros de equipo, era la columna vertebral de su defensa. Fuerte, confiable, ferozmente leal. Para sus compañeros de universidad, era respetado, quizás un poco intimidante, pero conocido por su disciplina tanto dentro como fuera del campo. Pero para Rita, su hermana menor de 19 años, Max era simplemente su hermano mayor protector. Su conexión iba más allá del afecto típico entre hermanos. Después de que sus padres murieran en un trágico accidente, cuando Rita tenía solo 13 años, Max asumió el papel, convirtiéndose en más que un hermano. Era su padre, madre y mejor amigo combinados. Cada decisión que tomaba, cada juego nocturno que jugaba, era de alguna manera por Rita. Rita, en contraste, era la encarnación de la energía juvenil. Su belleza era innegable. Larga cabellera castaña, ojos expresivos y una risa contagiosa que podía iluminar cualquier habitación. Era popular en la universidad, el tipo de chica cuya presencia no pasaba desapercibida. Pero a diferencia de Max, no era disciplinada ni cautelosa. Su naturaleza era más despreocupada, experimental y atraída por la atención, un deseo que lentamente la llevó por un camino peligroso. Su casa, pequeña pero acogedora, era donde Max encontraba consuelo en medio de las presiones de la vida universitaria. Su equipo de fútbol, especialmente su círculo cercano de 10 compañeros, se había convertido en su segunda familia. A menudo los invitaba después de las sesiones de práctica. Al principio era inocente. Noches de pizza los viernes, maratones de películas, torneos de FIFA que duraban hasta las 3 de la mañana. La casa resonaba con risas y camaradería, y Rita, siempre la mariposa social, se integraba perfectamente en este ambiente. Max estaba orgulloso de lo bien que Rita se llevaba con sus amigos. Creía en la regla no escrita. Sus amigos eran como hermanos, y nadie cruzaría la línea con su hermana. ¿Por qué lo harían? Eran personas en las que confiaba con su vida en el campo. Rita, en su mente, estaba a salvo. Pero a medida que pasaban las semanas, comenzaron a surgir cambios sutiles, cambios que Max estaba demasiado ocupado, o quizás demasiado confiado para notar. Comenzó con Robert. Robert era el capitán del equipo, carismático, encantador, un líder nato. Él y Max habían sido amigos desde su primer año, y Robert era quizás la única persona que Max consideraría un igual. Cuando Robert comenzó a prestarle más atención a Rita, Max lo ignoró al principio. Después de todo, Robert era de confianza. ¿Y qué si se reía de los chistes de Rita con un poco demasiado entusiasmo o encontraba razones para estar cerca de ella cuando Max no estaba mirando? Max ignoró la incomodidad que crecía dentro de él. Pero Robert no estaba solo. El magnetismo de Rita no se detenía en un solo compañero de equipo. Poco a poco, otros miembros del equipo comenzaron a encontrar excusas para quedarse más tiempo después de la práctica, pasando tiempo en la casa, incluso cuando Max no estaba. Lo que comenzó como conversaciones casuales con Rita se convirtió en bromas internas que compartía con ellos. La miraban cuando pensaban que nadie se daba cuenta. Pequeños toques en su hombro, risas que duraban un poco demasiado. Rita, halagada por la atención, la fomentaba. Quizás inocentemente al principio, pero la atención alimentaba algo dentro de ella. Cada interacción coqueta se convertía en una pequeña victoria, una emoción que aumentaba cada vez. Lo que Max veía como una diversión inofensiva entre amigos y su hermana era, en realidad, algo mucho más peligroso. Max comenzó a percibirlo, aunque débilmente. Notó que Robert venía incluso cuando no había práctica programada. Notó que sus otros compañeros de equipo, chicos que antes solo venían para hablar de fútbol, de repente mostraban un interés activo en la vida de Rita. Preguntaban dónde estaba si no estaba en casa. Se reían de sus chistes más simples. Sus ojos seguían cada movimiento de ella cuando entraba en la habitación. Max sintió un cambio, pero cada vez que pensaba en confrontar a Robert o a cualquier otro, se detenía. No quería parecer paranoico. Después de todo, eran sus hermanos. El comportamiento de Rita también cambió sutilmente. Comenzó a vestirse de manera diferente en la casa cuando los chicos venían. Shorts más cortos, tops más ajustados. Su naturaleza alegre se volvió más coqueta. Max lo notó, pero lo atribuyó a la rebeldía adolescente, esperando que fuera solo una fase. Pero no lo era. Lo que Max no sabía era que su hogar, el único lugar que pensaba que era más seguro para Rita, se había convertido lentamente en la misma trampa de la que había jurado protegerla. Las visitas frecuentes del equipo de fútbol ya no eran solo reuniones casuales, eran oportunidades. Oportunidades para que Rita se entregara a la atención que secretamente deseaba y oportunidades para que sus compañeros de equipo cruzaran líneas que nunca debieron haber cruzado. Y una noche, finalmente sucedió. Robert fue el primero en dar el paso. Una noche, cuando Max estaba fuera en una sesión de práctica tardía, Robert se quedó atrás, afirmando que estaba esperando a que Max regresara.
Pero para cuando Max llegó a casa, Robert ya se había ido. Nada parecía fuera de lugar. Max ni siquiera sospechó lo que había sucedido a sus espaldas esa noche, pero eso no fue el final. Pronto, Rita se encontró atrapada en una espiral de la que no sabía cómo escapar. Lo que comenzó como una aventura llena de adrenalina con Robert pronto se sintió insatisfactorio. Comenzó a coquetear más agresivamente con los demás, como si persiguiera la emoción. Y uno por uno, cada compañero de equipo cayó en la red de seducción. Robert lo sabía. Todos lo sabían, pero ninguno de ellos habló al respecto. En el código silencioso de la traición masculina, mantuvieron sus asuntos con Rita ocultos de Max, fingiendo que todo era normal. Incluso cuando sus visitas se hicieron más frecuentes, sus toques más familiares, sus miradas más posesivas, Rita, intoxicada por la atención, no se detuvo. Nunca consideró las consecuencias. No imaginó que su hermano lo descubriría. Quizás parte de ella quería que él permaneciera ignorante, creyendo que este secreto sería suyo para siempre. Pero los secretos en la era digital son frágiles. Desconocido para Rita, uno de esos encuentros fue capturado en momentos fugaces en un teléfono. Un compañero de equipo en quien confiaba, un chico que una vez la llamó la hermana de su mejor amigo. Ya sea por ego, emoción o simple imprudencia, el video existía ahora, una bomba de tiempo esperando explotar. Y mientras tanto, Max seguía ciego. Todavía veía a su hermana como la chica inocente que había protegido toda su vida. Todavía daba la bienvenida a sus compañeros de equipo en su casa, sin darse cuenta de que cada apretón de manos, cada palmada en la espalda, era una máscara que ocultaba su traición. Pero el destino era cruel, y el día en que el mundo de Max implosionaría ya no estaba lejos. La traición ya estaba en marcha. Él simplemente no lo sabía aún. Rita nunca planeó que todo esto se descontrolara tanto. En su mente, había comenzado como una diversión inofensiva, un poco de coqueteo, intercambios de bromas que le daban una dosis de atención que secretamente anhelaba. Creciendo sin sus padres, siempre había estado protegida bajo la sombra sobreprotectora de Max. Cuando los compañeros de equipo de su hermano, chicos que había conocido durante años, empezaron a prestarle atención, se sintió como libertad, como si finalmente alguien la estuviera notando. No solo como la hermanita de Max, sino como Rita, la joven en la que se estaba convirtiendo. La primera vez que Robert la besó, ella no se apartó. Ocurrió tarde una noche. Max había ido a una reunión del equipo, dejando a Robert en la casa con el pretexto de esperarlo. Rita lo encontró sentado solo en la sala, desplazándose sin pensar en su teléfono. Ella lo molestó sobre aburrirse, se sentó a su lado, y lo que comenzó como una charla juguetona cambió lentamente. Su mano rozó su muslo, sintió la adrenalina. Antes de poder pensar demasiado, Robert se inclinó. Sus labios se encontraron. Fue breve, desordenado, incorrecto. Pero ella no lo detuvo. Después de que Robert se fue esa noche, Rita se sentó en su cama, mirando al techo durante horas, dividida entre la culpa y la emoción. Se dijo a sí misma que se detendría, que fue un error. Pero al día siguiente, Robert se quedó de nuevo, y al siguiente también. La línea cruzada una vez se volvió más fácil de cruzar de nuevo, y pronto Robert no fue el único. Chris, el bromista del equipo, siempre hacía reír a Rita. Una noche, cuando estaban solos en la cocina, él también la besó. Ella no resistió. Uno por uno, los compañeros de equipo de su hermano se transformaron de amigos a amantes prohibidos. A veces era un beso robado, a veces más. Y cada vez, Rita se convencía de que tenía el control. Cada encuentro la hacía sentir viva, poderosa. El peligro, el secreto, la emoción de salirse con la suya. Todo se convirtió en una droga embriagadora. Al principio, ninguno de ellos sabía sobre los demás, pero gradualmente comenzaron los susurros. Miradas intercambiadas entre Robert, Chris y los otros cuando se veían salir a escondidas de la habitación de Rita. Las tensiones silenciosas crecieron en el equipo, pero ninguno se atrevió a confrontar a los demás. Quizás era culpa, quizás era su acuerdo silencioso de disfrutar la situación mientras durara. Rita, también, no se dio cuenta de lo enredada que se había vuelto. Cada chico le ofrecía algo diferente. Robert era dominante y seguro. Chris la hacía reír. Sam la trataba con delicadeza. Cada interacción alimentaba una parte diferente de ella, y se convenció de que no estaba mal mientras Max no lo supiera. Pero las mentiras empezaron a alcanzarla. Un día, Max llegó a casa inesperadamente temprano del entrenamiento. Rita, a medio vestir, estaba sacando a Chris a escondidas por la puerta trasera. Max los perdió por segundos. Le preguntó a Rita, ¿por qué estaba Chris aquí solo? ¿Por qué parecía nerviosa? Rita lo desestimó, diciendo que Chris había venido a pedir prestada la bolsa de gimnasio de Max. El instinto de Max se retorció, pero no dijo nada. Quería creerle. El próximo fin de semana, Max notó que Robert miraba a Rita durante la reunión del equipo.
No fue una mirada casual. Se prolongó, una pequeña sonrisa, una chispa de familiaridad. Otra vez, Max sintió en sus huesos que algo no estaba bien. ¿Pero qué podía decir? ¿Acusar a su propio capitán? ¿A su hermana? Mientras tanto, la red de Rita se volvía más apretada. Más imprudente ahora, se encontraba con dos compañeros de equipo el mismo día, a veces con pocas horas de diferencia. Se reía de lo fácil que era engañarlos a todos, pero en el fondo, el miedo la carcomía. ¿Qué pasaría si Max se enterara? ¿Y si alguien se lo dijera? Pero la emoción superaba al miedo hasta la noche en que todo cambió. En una fiesta organizada por Robert, Rita bebió más de lo que podía manejar. Sus inhibiciones desaparecieron. En una borrachera, terminó en el dormitorio con Chris una vez más. Lo que ella no sabía era que Chris, ansioso por presumir de su conquista, grabó pequeños clips en su teléfono, momentos de su intimidad, fragmentos que más tarde se convertirían en su perdición. A la mañana siguiente, Chris no pensó mucho en los videos. La valentía del borracho había nublado su juicio. Desplazándose por su galería, los vio y se rió, mostrando unos segundos a su compañero de cuarto sin que Rita lo supiera. Fue imprudente, irrespetuoso. Pero en su mente, no se había hecho daño hasta que Chris, intoxicado una noche, subió accidentalmente los videos al grupo privado de chat del equipo en la universidad. No fue intencional, pero en el momento en que sucedió, fue irreversible. En cuestión de minutos, el grupo explotó. Mensajes inundaron. Al principio, confusión, luego shock, luego silencio. El video mostraba claramente a Rita, su rostro inconfundible, su voz, sus expresiones, y a Chris y otros. Los fragmentos no eran largos, pero lo suficientemente explícitos como para borrar cualquier duda. El grupo de chat ya no era solo de jugadores. Otros estudiantes habían sido añadidos con el tiempo. En menos de media hora, el video había sido reenviado a múltiples grupos de la universidad. Para la mañana, la vida privada de Rita era el entretenimiento de todos. Para cuando ella se enteró, ya era demasiado tarde. Rita se despertó con docenas de llamadas perdidas, mensajes sin leer y susurros fuera de la puerta de su dormitorio. Las chicas que antes le sonreían ahora la miraban con lástima, o, peor aún, con juicio. No entendió hasta que una compañera le empujó la pantalla del teléfono en la cara. Su mundo se hizo añicos. Corrió a su habitación, se encerró y se derrumbó por completo. El horror de lo que vio, la realización de lo que ahora era público, la asfixiaba. El video, los comentarios, las bromas. Le envió mensajes a Max repetidamente. Sus manos temblaban. «Por favor, ven a casa. Por favor, llámame. Necesito hablar». Pero Max no respondió. Todavía estaba en el entrenamiento. Su teléfono estaba apagado. La mente de Rita se descontroló. Llamó a Robert, pero él no contestó. Llamó a Chris. Colgó inmediatamente. Los compañeros de equipo que antes coqueteaban, reían y deseaban su atención, ahora la evitaban como si fuera una maldición. Su popularidad se había convertido en aislamiento de la noche a la mañana. Consideró borrarse de la existencia. Mientras tanto, al otro lado del campus, Max seguía sin darse cuenta, pero todos los demás lo sabían. Para cuando Max salió de la práctica, los susurros lo seguían. Sus compañeros de equipo se negaban a mirarlo a los ojos. Las personas que pasaban por los pasillos lanzaban miradas incómodas. Lo notó. Sintió que algo andaba mal, pero no entendió hasta que encendió su teléfono. Las notificaciones eran interminables. Max revisó los mensajes. «Hermano, ¿estás bien? Por favor, no nos culpes. No sabíamos. No veas el video, por favor». Pero Max lo hizo. El video se reprodujo automáticamente en el chat antes de que pudiera detenerlo. Lo que vio no se podía dejar de ver. Su hermana, su Rita, con Robert, con Chris, con otros. Sus manos temblaban. Su visión se nubló. Su mente se negaba a creerlo. Lo vio una y otra vez, esperando que fuera una broma de mal gusto, un montaje. Pero no había forma de negar la verdad. Max sintió que su alma se rompía. Los compañeros en los que confiaba habían tocado a su hermana. La chica que protegía lo había traicionado. Su casa, su hogar se había convertido en el escenario de su traición. Algo dentro de Max se rompió en ese momento. Algo primitivo, algo irreversible. Y los mensajes desesperados de Rita seguían parpadeando en su teléfono sin respuesta. Pero ahora nada podía salvarla. No de lo que venía. El momento en que Max vio ese video, el tiempo pareció detenerse. Su mente no podía procesarlo, pero su cuerpo reaccionó. Su respiración se volvió errática. Sus puños se apretaron tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón latía violentamente dentro de su pecho. La rabia hervía a un nivel que nunca había sabido que existía dentro de él. Sus compañeros de equipo, Robert, Chris, Sam, los hombres a los que llamaba hermanos. Las personas con las que había sangrado en el campo de fútbol. Las mismas personas en las que confiaba para proteger su hogar y familia. Habían cruzado la línea definitiva. Pero Rita,
su hermanita, la única persona a la que había prometido proteger después de la muerte de sus padres. Su traición fue la más dolorosa. Para Max, no se trataba solo de la traición física. Fue el colapso de todas las creencias que había tenido. Su vida, su confianza, su propósito. Todo destrozado en un momento desgarrador. Las manos de Max temblaban mientras pasaba los mensajes. No veas el video, hermano. Lo siento, Max. Por favor, habla con nosotros. Robert no quería que esto sucediera. Cada palabra se sentía como gasolina en su fuego ya ardiente. Arrojó su teléfono al otro lado del vestuario, rompiéndolo contra la pared. Se hizo añicos, pero el video se repetía en su mente. No había forma de destruir lo que había visto. Salió furioso del vestuario. Sus compañeros lo vieron, pero nadie se atrevió a hablar. Su rostro ya no era humano, era asesino. Max caminaba como un hombre poseído. Llegó a casa y abrió la puerta de un golpe. Rita estaba allí sentada en el suelo de la sala, con las rodillas recogidas contra el pecho, lágrimas corriendo por su rostro. Había estado esperándolo, esperando que volviera pronto. Había ensayado lo que diría, cómo suplicaría perdón, cómo explicaría que nunca quiso que las cosas se salieran de control así. Pero cuando vio a Max de pie en la puerta, supo al instante que éste ya no era su hermano. Sus ojos estaban inyectados de sangre, las venas sobresalían de su cuello. Todo su cuerpo temblaba de rabia. Por un momento, no dijo nada. Simplemente se quedó allí mirándola, como si fuera una extraña. Max, por favor, yo no... Lo siento. No quise que... Su voz se quebró cuando Max soltó un rugido, animalístico, crudo y aterrador. Avanzó hacia adelante, agarrando a Rita por los hombros y sacudiéndola violentamente. Ella gritó, rogándole que escuchara, pero su mente estaba más allá de la razón. En ese momento, todo lo que vio fue traición. ¿Cómo pudiste?, gritó, saliva saliendo de sus labios. ¿Les dejaste hacerte eso? ¿Los dejaste entrar a mi casa? Rita sollozaba incontrolablemente. Yo no... Ellos... Lo arruiné. Lo siento. Max, por favor, por favor. Pero su furia ahogó sus palabras. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando algo, cualquier cosa para detener esta rabia. Su mirada se posó en la pesada lámpara de mesa de bronce. Sin pensar, Max la agarró. Los ojos de Rita se abrieron de terror. Max, no. ¡Por favor! Pero ya era demasiado tarde. El primer golpe le dio en el hombro. Ella gritó de dolor, cayendo al suelo. El segundo golpe fue más fuerte, golpeando sus costillas. Cada golpe estaba alimentado por años de dolor reprimido, soledad y ahora traición. Perdió el control por completo. Los gritos de Rita se volvieron más débiles con cada golpe. ¿Por qué me hiciste esto?, gritó Max, con lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. Su voz se quebró, pero sus brazos no se detuvieron. Para cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Rita yacía inmóvil en un charco de sangre, su cuerpo roto, su respiración débil. Su rostro, antes vibrante, estaba hinchado, magullado, irreconocible. Sus labios temblaban levemente como si intentaran decir algo, pero no salieron palabras. Max dejó caer la lámpara, retrocediendo, horrorizado ante la escena frente a él. Cayó de rodillas. «Rita, no, no. Despierta. Por favor, despierta». Sus manos flotaban sobre su cuerpo destrozado, sin saber si tocarla o huir, su mente fracturada entre la realidad y la negación. Sus gritos de angustia resonaron por la casa silenciosa. Durante los siguientes minutos, Max se quedó congelado. Su cerebro repetía los momentos una y otra vez, pero nada tenía sentido. Se balanceaba de un lado a otro como un niño roto, mirando fijamente la pared. Entonces, algo dentro de él cambió. El dolor fue enterrado bajo una emoción más fría y oscura. La venganza. Si la traición de Rita destruyó su corazón, la traición de su compañero quemó lo que quedaba de su alma. Lentamente, Max se levantó. Caminó hacia su dormitorio. Sus manos se movían mecánicamente ahora. Abrió el cajón al lado de su cama, el que no había tocado en meses, y sacó la pistola que había heredado de su padre. Revisó el cargador. Totalmente cargada. Por un momento, Max se quedó allí, mirando el arma. Entonces, su mente, ahora clara, con un enfoque aterrador, tomó una decisión. Ellos pagarán. Se secó las lágrimas. Su temblor cesó. Su respiración se calmó. Cada paso que daba ahora se sentía deliberado, metódico. Max sabía exactamente dónde estarían sus compañeros de equipo, su lugar habitual cerca del almacén abandonado al borde del campus. Se reunían allí después de la práctica, lejos de los reflectores del campus, para beber, fumar y bromear.
Esta noche no sería diferente. Dejó el cuerpo sin vida de Rita en el suelo sin mirar atrás. El arma se sentía pesada en su mano mientras caminaba por las calles del campus. La noche había caído, pero Max apenas lo notó. Su rostro estaba ahora sin expresión, frío y distante. Su mente reproducía imágenes de Robert sonriendo con suficiencia, de Chris riendo, de Sam coqueteando. Borraría esas sonrisas para siempre. Mientras se acercaba al almacén, los oyó. Risas, música, conversación casual. No sabían, no tenían idea de lo que se avecinaba. Max no dudó. Pateó la puerta. La música se detuvo. Su risa murió al instante. Robert se levantó primero, sorprendido. «¡Max! ¡Hermano! ¡Qué demonios!» Pero Max levantó el arma. «¡No más, hermano!» El primer disparo alcanzó a Robert de lleno en el pecho. Su cuerpo se sacudió violentamente antes de colapsar en el suelo, con los ojos abiertos de par en par por el shock, la boca aún intentando formar una frase que nunca llegaría. El pánico estalló. Chris se agachó detrás de una caja, pero Max disparó de nuevo. La bala atravesó el costado de Chris, haciéndolo caer. Sam intentó correr, pero Max apuntó a su espalda y disparó un tiro, luego otro. La sangre se acumuló por todas partes. Los gritos llenaron el aire, compañeros de equipo pidiendo ayuda, llorando, suplicando. Pero Max siguió disparando. Sus disparos resonaron en el almacén como el sonido del juicio. 4 cuerpos yacían esparcidos por el suelo de concreto en cuestión de minutos. Robert, Chris, Sammy y otro más, que ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que la bala atravesara su garganta. La expresión de Max no cambió. Miró sus cuerpos sin vida con ojos muertos, como si inspeccionara equipo roto después de un juego fallido. Su arma hizo clic, vacía, silencio. El humo flotaba en el aire. El olor a sangre se mezclaba con sudor y pólvora. Los compañeros sobrevivientes, aquellos que habían logrado esconderse, miraban con horror paralizado desde detrás de cajas y paredes, demasiado asustados para moverse, demasiado impactados para procesar. Max dejó caer la pistola vacía. Se quedó allí en silencio, respirando con dificultad, su cuerpo empapado en sudor y sangre. Y luego, sirenas. Luces rojas y azules destellaron fuera del almacén. La policía irrumpió momentos después, con las armas desenfundadas, gritando a Max que se tirara al suelo. No opuso resistencia. Simplemente cayó de rodillas. Mientras los oficiales lo derribaban y esposaban, Max susurraba algo repetidamente tan bajo que nadie entendió. Más tarde, los oficiales dirían que mientras lo sacaban, lo oyeron murmurar las mismas 3 palabras una y otra vez. «Lo siento. Rita. Lo siento». Y mientras lo empujaban al fondo de la furgoneta policial, Max Thompson, una vez el defensor más respetado del equipo de fútbol, se sentó empapado en la sangre de su víctima, mirando fijamente al suelo, atrapado en el silencio de su mundo destrozado. La sala del tribunal estaba llena. Cada asiento estaba ocupado. Cada pared estaba llena de estudiantes, reporteros, profesores, incluso extraños de toda la ciudad que habían oído hablar del caso, la tragedia que había arrasado la comunidad como un incendio forestal. Todos querían ver al chico que una vez llevó con orgullo la camiseta de fútbol de su universidad, ahora vestido con el uniforme gris sin vida de un prisionero, con las muñecas encadenadas, su rostro demacrado, atormentado. Max Thompson entró en la sala del tribunal, como un fantasma de su antiguo yo. No miró a nadie a los ojos. Su energía, antes desafiante y sombría, había desaparecido. Se veía más pequeño, más viejo, roto. Su rostro, antes tan seguro, ahora se hundía bajo el peso de noches sin dormir y una culpa insoportable. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por un agotamiento profundo que iba más allá de lo físico. Las familias de los chicos que había matado también estaban allí. Los padres de Robert, la madre de Chris sollozando en silencio, el padre de Sam rígido, inexpresivo. Cada uno de ellos miraba a Max con una mezcla de rabia e incomprensión, incapaces de entender cómo alguien a quien habían recibido en sus hogares se había convertido en el monstruo que destruyó a sus hijos. Y en un pequeño rincón se sentaban los pocos amigos que le quedaban a Rita. Su funeral se había celebrado días después del arresto de Max, una pequeña reunión ensombrecida por susurros de escándalo y traición. Sin memoriales, sin grandes despedidas, solo una tumba sencilla marcada con su nombre. Rita se había ido, y Max era el responsable. Al comenzar el juicio, la fiscalía pintó el cuadro claramente. Asesinato a sangre fría, premeditado, brutal. Max Thompson, consumido por la rabia y la humillación. H. Había masacrado a sus compañeros de equipo, los había abatido a sangre fría y había golpeado a su propia hermana hasta matarla. Pero la defensa contó una historia diferente. Hablaron de un chico que había perdido todo antes de que la masacre siquiera comenzara.
Un chico cuya realidad entera se había desmoronado en un instante. Mostraron el video, el infame MMS, como evidencia de trauma psicológico. La sala del tribunal observó con horror mientras se reproducía el clip. Corto, pero devastador. El juez miraba sin expresión. Pero dentro de la sala silenciosa, cada persona sintió el peso de lo que Max había presenciado. La defensa argumentó que Max no era un monstruo. Era un hombre traicionado por todos los que amaba. Un hombre enloquecido por la humillación, el desamor y la rabia. Lo llamaron un episodio psicótico temporal, suplicando al tribunal comprensión, misericordia. Max nunca habló en su propia defensa hasta el último día, cuando el juez le dio la oportunidad de decir algo antes de la sentencia. Max se levantó lentamente. Sus rodillas se doblaron ligeramente, pero se estabilizó. Toda la sala del tribunal se inclinó hacia adelante, conteniendo el aliento, esperando. Su voz se quebró por el desuso. No estoy pidiendo perdón. Hizo una pausa, tragando con dificultad. No lo merezco. Su voz tembló, pero se hizo más fuerte. Maté a mi hermana, a mi propia hermana. Maté a mis amigos. Y cada segundo desde entonces he pensado en lo que hice. Pienso en Rita, cada noche. Veo su rostro cuando cierro los ojos. La escucho llamando mi nombre. Me despierto llorando. Cada vez que oigo una puerta abrirse, espero que ella entre. Un largo silencio. Arruiné su vida antes de terminarla. Debería haberla protegido. Ella necesitaba ayuda, y yo le di castigo. Le fallé como hermano. Le fallé a todos. Su mirada recorrió la sala del tribunal, ojos vacíos encontrándose con los de los padres de sus víctimas. Desearía que me odiaran. Sería más fácil que ver lástima en tus ojos. Y luego, más suave. Desearía que alguien me hubiera detenido. La sala del tribunal estaba en silencio. El juez dictó la sentencia con un tono grave. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Max no se inmutó. La decisión dividió a la comunidad. Algunos creían que merecía la muerte. Otros, a pesar del horror, sentían simpatía. Los padres susurraban que si hubieran perdido todo como Max, ellos también podrían haberse quebrado. Pero la ley había hablado. Max fue sacado con grilletes. No como una estrella de fútbol, no como un asesino, sino como algo peor. Un hombre que se había destruido a sí mismo. Dentro de la prisión, Max cambió. Rechazó a los visitantes. No habló con nadie. Durante meses no pronunció una palabra, comiendo en silencio, durmiendo inquieto. Los guardias decían que a menudo se despertaba gritando el nombre de Rita. En el primer año, Max intentó suicidarse 2 veces, una cortándose las muñecas, otra ahorcándose. Ambas veces fue encontrado, salvado y puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Un psicólogo de la prisión intentó ayudarlo, pero Max solo dijo una cosa durante sus sesiones. Debería estar muerto. Pasaron los años. El rostro de Max se endureció, sus ojos apagados y distantes. Su cabello creció desaliñado. Envejeció más allá de sus años. El chico que una vez defendió a sus compañeros en el campo ahora vivía en aislamiento detrás de muros de concreto, atormentado por recuerdos de sangre y traición. Afuera, la vida continuó. El equipo universitario se disolvió esa temporada. Su entrenador renunció. Nuevos jugadores se unieron al año siguiente, pero la sombra de la masacre persistía como una maldición sobre cada campo de práctica. Los estudiantes susurraban sobre Rita. Su nombre se convirtió en una advertencia sobre la confianza rota, la fama buscada demasiado rápido, los secretos que destruyeron familias. El video de MS, aunque prohibido por el tribunal, resurgía repetidamente en línea. Cada vez que lo hacía, reabría viejas heridas, alimentando chismes y especulaciones. La familia de Robert se mudó de la ciudad. Se informó que la madre de Chris murió de pena en 2 años. El padre de Sam, ahora un recluso, se culpaba a sí mismo por permitir que su hijo jugara al fútbol americano. La casa donde vivían Max y Rita fue vendida y demolida. Un pequeño monumento se erigió donde el almacén una vez albergó la masacre. Ocasionalmente aparecían flores. Mayormente permanecía intacto, como si la comunidad quisiera olvidar pero no pudiera. 5 años después, un periodista entrevistó a Max. Se veía esquelético, frágil, una sombra del chico que una vez vistió la camiseta universitaria. Cuando le preguntaron por qué aceptó hablar, Max respondió: «Necesito que la gente recuerde a Rita como una persona, no como un video». Hizo una pausa. «Necesito que recuerden que la amaba». El periodista le preguntó si lo lamentaba. Max se rompió en llanto. «Lamento cada segundo, cada respiro. Esa entrevista se emitió una vez. Luego fue prohibida después de que las familias protestaron. No querían que se escuchara la voz de Max». Pero algunos dijeron que sus últimas palabras en la entrevista resonaron mucho más allá de los muros de la prisión. La ira no se detiene una vez que te consume, se convierte en ti. Y cuando eso sucede, pierdes a todos, incluido a ti mismo. Max Thompson pasará el resto de su vida en prisión,
Y el pueblo pasará el resto de su historia, atormentado por la historia de un hermano, una hermana y una traición que terminó en sangre. Nadie ganó. Todos perdieron. Y los ecos de esa masacre aún resuenan como susurros que nadie se atreve a pronunciar en voz alta.